En el nombre del Señor Jesucristo leamos Gálatas en el capítulo 6. Versículo que vamos a leer es el versículo 7, dice así la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al apóstol Pablo para escribir esta carta que fue de su pueblo en esta tarde. La Biblia dice esta vez: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. En algunas ocasiones nosotros, hermanos, hemos tratado de burlar, de engañar a las personas que nos rodean. ¿Cuántas veces hemos tratado de ocultar algunas cosas ante las personas a modo que nos den una aprobación, pero en realidad engañamos, defraudamos o nos burlamos de las personas? Puede ser nuestros padres, nuestros hermanos, empleados, a los patrones, y tratamos de burlar al hombre porque el hombre sí puede ser engañado, burlado, pero Dios no, hermano. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es esa palabra la que quisiera mostrarle en este otro mensaje con la ayuda del Señor. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la ley, hermano, que Dios ha establecido sobre la raza humana. Literalmente el hombre, los que se ocupan en la agricultura, el que siembra maíz, hermano, es lógico, maíz tiene que cosechar. El que siembra frijol, pues frijoles va a cosechar. No puede el hombre sembrar maíz y va a cosechar fresas en ninguna manera. Todo lo que el hombre siembra en esta vida, pues eso tiene que cosechar. Ahora entremos en la ley que Dios ha dado al ser humano. Yo lo he llamado a esta palabra la ley de la reciprocidad en la vida del ser humano, o la ley de la siembra y la cosecha, hermano. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Yo les decía a los hermanos que hace algunos meses, y a base de eso escribí este mensaje con la ayuda del Señor, hermano, en la casa, hermano. Ahí estaban mis hijas ayudando a mi esposa a cocinar, y entre plática y plática ya ve que entre madre e hija siempre habrá una guerra en la cocina. Por favor, quiero que hagan, y las muchachas no lo hacen como mamá lo dice. Ya es una guerra en la cocina entre madre e hija y entre la madre también. Y mientras la madre estaba explicándole a mis hijas qué tenían que hacer, una de ellas estaba picando la verdura y se corta el dedo con el cuchillo. ¿Ya ves que te dije?, le dice la mamá. Mamá, le dice, es el karma, existe el karma. Yo me quedé pensando en ella. Ya ve que la juventud, hermano, dice unas palabras que uno las desconoce, hermano. Es el karma, decía. Yo pensé, hermano, ¿qué significa karma? ¿Qué es eso?
Investigué, hermano, el karma es un mito hindú, o sea que viene de la India, que la gente cree en la reencarnación, hermano. La gente cree en la reencarnación y piensa que lo que el hombre hizo en su primera vida, pues lo va a pagar en la segunda vida. Así, y a eso se le llama el karma. Si alguien fue muy chismoso en la primera vida y si le toca reencarnarse, se va a convertir en una serpiente. Así, hermano, para que lo entienda usted. Es el mito de la gente, hermano. Es el mito de la gente. Es la ideología de la gente allá en la India. Y se ha difundido en todo el mundo. Y la gente dice que todo lo que hace en esta vida se paga en esta vida. Y la gente lo llama el karma. Así lo llama la gente. Pero la Biblia lo llama la ley de la siembra, hermano. Es la ley de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Escritura. Y quiero mostrarle por la palabra el cumplimiento de este versículo en nuestra vida. Fíjese, hermano. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y comienza a decir la Escritura: el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y dice la palabra, no nos cansemos, puede hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y quiero mostrarle la segunda parte de lo leído, hermano. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo no sé, hermano, qué hemos sembrado en esta vida. Hermana, ¿qué hemos sembrado en esta vida? Hemos sembrado para nuestra carne, pues no vamos a esperar segar vida eterna si sembramos para nuestra carne. La Biblia dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice la Escritura, hermano. De la carne segará corrupción. Hay un versículo que me llama la atención. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, en el libro de Job, en el capítulo 4, versículo 8. Hay quienes, dice la Biblia, que preparan terreno para sembrar, hermano. Barbechan la tierra, preparan el terreno y siembran. Pero ¿sabe qué es lo que siembra? El que siembra injuria, hermano, la va a cosechar. ¿Qué significa esa palabra, hermano? El que siembra injuria, pues injuria va a cosechar. Estaba viendo otras revisiones. El que siembra desgracia, también desgracia va a cosechar en la vida, hermano. Y hay quienes que preparan el terreno para sembrar desgracia, hermano. Yo oía la historia de un hombre. Nunca había presentado a su padre, a su propio padre. No lo había presentado a sus hijos. Y un día el viejito tuvo necesidad de buscar a su hijo y toca la puerta de la casa de su hijo. Y sale el pequeño, hermano. Sale el nieto de ese hombre necesitado, de ese viejito necesitado. Toca la puerta el viejito y el niño abre la puerta y le dice, Señor, ¿quién es usted? Y el abuelito reconoce a su nieto, hermano. Yo soy tu abuelo, hijo. Soy tu abuelo. Mi papá no me ha contado que tengo abuelo. Él nunca me ha hablado de ti. Nunca, le dice el niño. Soy tu abuelo, pero mi padre nunca ha hablado de ti. Me ha dicho que no hable con desconocidos. Para mí, tú eres un desconocido, pero le voy a hablar a él para ver qué me dice. Y le dice a su padre, papá, hay un señor, hay un anciano a la orilla, a la puerta de la casa, y dice ser mi abuelo. ¿Es cierto o no es cierto?
es cierto, hijo, le dice. Es cierto, él es tu abuelo. Decile que pase adelante. El niño le dice al viejito, dice mi papá que pases adelante. Pasa adelante, abuelo. Ya le dijo abuelo. Y el padre le dice, el padre del niño le dice al abuelo, ¿qué necesitas, hijo? Le dice, necesito un refugio para pasar la noche. Me sacaron de la casa donde estaba, perdí esa casa. Uno de tus hermanos me sacó de la casa, me dejaron en la calle y pensé en ti para que me des un refugio, para vivir, me des un techo, para vivir, para pasar los restos de mis días sobre esta tierra. Muy bien, le dice, pasa adelante, y lo llevó hasta la azotea de la casa donde había una galera, hermano, había una galera, y ahí dejó el hombre a su padre, y el niño lo miraba, hermano, el niño observaba eso. Bajó el padre del anciano y toma una chamarra, una cobija, y lo comienza a cortar en dos. Y se lo llevó a su padre. Y le dice, mira papá, aquí te traje cobija. La mitad lo vas a colocar debajo de ti y con la otra mitad te vas a cubrir. Y aquí te vas a quedar en esta galera. No intentes bajar, aquí te voy a traer tu comida. Así le dijo al viejito, hermano. Y el niño como a las 2 horas fuera a bajar otra chamarra, igual lo comienza a cortar en dos, hermano. Y el padre le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Pues, estoy haciendo lo que hiciste tú. ¿Pero para qué? ¿Para qué si ya le dejé chamarra a tu abuelo? Esto no es para mi abuelo. Esto va a ser para ti cuando seas como mi abuelo. Así como le hiciste a mi abuelo, así te voy a hacer yo a ti también. Eso no es karma, hermano. Se llama la ley de la siembra. Y la Escritura dice, el que siembra para su carne, pues de la carne segará corrupción, hermano. ¿Cómo es sembrar para la carne, hermano? Hermana, ¿cómo es sembrar para la carne? Creemos que las actitudes que nosotros hacemos aquí en la tierra nada más pasarán por alto delante de Dios. La Biblia dice, no, hermano, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Comencemos a leer por la palabra. Miremos lo que dice aquí la Escritura. Libro del Génesis, capítulo 25. Libro del Génesis, en el capítulo 25, y versículo que vamos a leer, leamos lo que dice aquí la palabra, capítulo 27 es, capítulo 27, y versículo 35, dice así la palabra. Génesis capítulo 27, versículo 35, dice así. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Oiga este pasaje, hermano. El pasaje de la historia de Jacob. ¿Se acuerda de Jacob, hermano? Los padres en aquel tiempo tenían 2 tipos de bendiciones para sus hijos. Estaba la bendición de la primogenitura y la bendición paternal. La primogenitura era para el primer varón que nacía en la familia, hermano. Cuando nacen estos 2 muchachos, estos 2 niños, la Biblia dice que Esaú es el que abre primero la matriz y él sale, hermano, primero del vientre de su madre. De último venía Jacob agarrado del calcañar de su hermano. Y así crecieron. Pero Esaú era el primogénito. Y a él le correspondía la bendición de la primogenitura. Fíjese, hermano, a él le pertenecía eso. Llega el momento de la bendición de la primogenitura
Y sucede lo siguiente. La madre le dice, tu padre ya es un anciano, ya su vista se opacó. Él ya no puede distinguir, ya no puede verte. Disfrázate y le vas a pedir la bendición de la primogenitura, aprovechando que tu hermano Esaú no está. El hombre puede ser burlado, Dios no, hermano. Ese es el mensaje. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, hermano, que llega Jacob disfrazado. Él era lampiño y su hermano era velludo, y él con el pelaje de las cabras, de los animales que habían destazado, con eso se cubrió el cuerpo. Y le dice Isaac, ¿quién eres tú? Soy Esaú tu hijo. Acércate, hijo mío, y bésame y te bendeciré. Y lo bendijo, hermano. Le dio la bendición a Jacob. Por eso Jacob significa suplantador, engañador, un estafador. Eso significa la palabra Jacob, que más tarde se le cambió por Israel, dice la Escritura. Pero vamos a esto, hermano. Cuando Esaú llega a su padre, le dice, padre mío, he traído para ti un guisado porque vengo a recibir mi bendición. ¿Quién es el que vino primero entonces? Y se turba Isaac y él dice, ¿quién vino entonces primero? Vino Jacob tu hermano. Y oiga esta parte. Y vino con engaño y se llevó tu bendición. Por esa causa le decía, hay quienes que siembran desgracia en la vida, hermano, y la cosechan, hermano, y la desgracia se cosecha en la vida, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice la Escritura. Vino tu hermano con engaño y se llevó tu bendición. Jacob siembra el engaño en su propia vida, fíjese, hermano. Él engañó a su padre. ¿Cree usted, cosechó o no cosechó Jacob el engaño que él le hizo a su padre? No le voy a leer toda la historia de Jacob. 31, 41 del Génesis. La Biblia dice que 10 veces lo engañaron con su salario, hermano. 31, 41 del Génesis habla de Raquel, su esposa, hermano. Ahí está ese pasaje. Ahí comienza la cosecha del engaño de Jacob. Ahí comienza la cosecha. 7 años trabajó por Raquel. Quiero que me des a Raquel por mujer, le dice a Labán, porque me he enamorado de ella, la amo. Está bien, dijo Labán, es mejor que te la dé a ti y no se la dé a otro. Con la condición, trabaja 7 años por ella. Muy bien. De día le consumía el calor, de noche la helada, huía el sueño de sus ojos, le cobraban lo arrebatado. No comió ni un cabrito de gratis, hermano, de todo lo que cuidaba Jacob, hermano. Llegó el momento del matrimonio, era de noche, hermano. Él entró a su tienda, colocaron a la mujer a la par de él. Cuando despertó Jacob, hermano, y se dio cuenta, no era Raquel, sino que era Lea. Génesis 31, 41 dice, ¿por qué me engañaste? Le dice Jacob a Labán. ¿Por qué me engañaste? La respuesta es que tú sembraste engaño. Y es el comienzo de tu cosecha. Es el principio de tu cosecha. Porque el que siembra engaño va a cosechar en la vida. Luego lo sigue engañando, hermano. La Biblia dice que cuando él le pide a Labán y le dice, 20 años he trabajado por tu propia casa, he trabajado 14 años por tus mujeres, 6 años he trabajado por ti, ahora voy a trabajar por mi casa, quiero mi salario. ¿Cuál va a ser tu salario? Las ovejas que nazcan blanquitas, eso va a ser mi salario. De acuerdo, dijo Labán. Y desde ese día, hermano,
Todas las ovejas nacían blanquitas. Nacía una, blanquita. Nacía otra, blanquita. Blanquitas, blanquitas, blanquitas. Este se va a quedar con todo mi rebaño, dijo Jacob, o dijo Labán. Labán le cambia el salario a Jacob. De aquí en adelante, las ovejas que nazcan oscuras de color, eso será tu salario. Desde ese día todas nacían oscuras, hermano. Jacob, voy a cambiar tu salario. De aquí en adelante, las ovejas que nazcan salpicaditas de color, eso será tu salario. Desde ahí, todas nacían salpicaditas, pero 10 veces le cambiaron el salario, 10 veces lo engañaron, hermano. Y no termina ahí. El engaño marcó toda la vida a Jacob, hermano, porque le hicieron creer, tu hijo José, una de plano que una bestia lo devoró. Aquí están los vestidos, esos son los vestidos de tu hijo. Y se lamenta Jacob y dice, sí, sin duda, una bestia devoró a mi hijo. Y llegó a la vejez, hermano, oiga, hermana, con el engaño de que su hijo había muerto, hasta que un día llegó a conocerlo en Egipto, hermano. Pero el engaño marcó toda la vida de Jacob. Desde que engañó a su padre, él lo cosecha con su esposa. Él lo cosecha en su trabajo. Y él lo cosecha hasta en su propia familia, hermano. No sirve engañar, hermano, ¿sí? Engañamos al patrón, engañamos a los trabajadores, engañamos a la gente que nos rodea. Eso tarde o temprano, hermano y hermana, se cosecha en la vida. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero oiga otra palabra, otro ejemplo más en las Escrituras. Libro de los Jueces, capítulo 1. El libro de los Jueces, en el capítulo 1. Leamos lo que dice aquí la Escritura, capítulo 1. Y el versículo es el versículo que vamos a leer, es el versículo 6, dice así la palabra. 1 y el versículo es versículo 6. Mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Y oiga esta parte, hermano. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Oiga esta otra parte, hermano. Así como hice yo, así me ha pagado Jehová. Adonibesec era un gran rey, hermano. Dios le permite a este rey realizar conquistas en la vida. Pelea y gana las guerras, hermano. Y la Biblia dice que él tuvo la oportunidad de capturar a 70 reyes, hermano. Pero él humillaba a los reyes. Una vez capturaba a un rey, lo colocaba debajo de su mesa y lo obligaba a comer de las migajas que caían debajo de su mesa. Lo trataba como a un perrillo, fíjese, hermano, para comer migajas debajo de su mesa. Era un rey, un monarca, pero ya había caído en la mano de Adonibesec. Lo humillaba de esa manera. Luego de humillarlo de esa manera, mandaba a que le cortaran los pulgares de las manos y así los eliminaba, hermano. Y uno piensa, hermano, el hombre cree que siempre va a estar arriba, hermano,
que nunca va a experimentar cómo es estar abajo, porque cree el hombre estar blindado siempre, fíjese hermano, estar siempre arriba. Y eso lo pensó Adonibesec. Pensó que siempre iba a obtener triunfos, victorias, y en cualquier momento él podía humillar a cualquier rey que él capturaba. Un día él cae en las manos del enemigo, hermano. Y la Biblia dice que cuando lo capturaron a él le cortaron los pulgares de sus manos y le cortaron los pulgares de sus pies. Y se acuerda el hombre y él dice: yo a 70 reyes capturé. Me acuerdo cómo los humillaba para que comieran debajo de mi mesa, y que comieran las migajas que caían debajo de mi mesa. Yo les cortaba los pulgares de sus manos. Hoy me han cortado los pulgares de mis manos y de mis pies, porque como yo hice, así me ha pagado Dios. Oiga, hermano, la dureza en la vida, hermano, no está bien. Ya le decía, hermano, ser muy duros en la vida, tener una dureza de corazón para humillar a los demás. La Biblia dice que nadie debe tener un alto concepto más de lo que debe de tener en la vida. No debemos de tener un alto concepto más que los demás, que lo que deberíamos de tener, hermano. Humillar a alguien, tener un castigo severo a alguien, eso no sirve, hermano. Yo he visto ejemplos, lo he visto, hermano. Hay hermanos que han fallado, los hermanos, han llegado al consistorio y han sido disciplinados los hermanos, cortados de la comunión. Hay hermanos que son muy duros, hermano. Sí, hay hermanos que son muy duros. Hermanos dicen, hermano, quiero mi restauración, hermano. Yo escuchaba de uno de los hermanos, hace poco estuvimos en una conferencia, y se acercó el hermano con nosotros, y el hermano: si fulano de tal llega a pedir su restauración, no le den, hermano, no le den. Yo pensé que el hermano se iba a acercar, creo que aquel ni pensamiento tenía de restaurarse, hermano. Pero aquel ya se adelantó a decir: si él pide su restauración, no se lo den. Creemos que somos dueños de los hermanos. Creemos que somos nosotros los que tenemos potestad de dar o no dar una restauración, porque nos portamos muy duros como Adonibesec, hermano y hermana. Otro caso, yo me acuerdo, hermano, que en la asamblea uno de los hermanos ministros allí estaba, pero la esposa fracasó, hermano, fracasó la esposa, y a través del fracaso de la esposa también el hermano fue privado de sus privilegios. Y la hermana llegó el domingo a escuchar su cortamiento, se sentó hasta allá atrás. Se levantó uno de los ancianos, leyó los versículos: con este versículo queda cortada de la comunión nuestra hermana por tal pecado. Lo que nos resta es orar por nuestra hermana para que la hermana pronto regrese a su comunión. Así fue el anuncio, hermano. Terminó la reunión, se reunieron un grupo de hermanas y le decían a la hermana: hermana, ¿no le da vergüenza a usted venir? Debería de dar vergüenza de venir a la sala, hermano. ¿No le da pena, no le da vergüenza que también su marido, usted afectó a su esposo en el ministerio? Vergüenza debería de darle. Yo no me atrevería de hacer eso a mi propio marido siendo un ministro de la palabra. Así le dijo una hermana. Más tarde ella fracasa en lo mismo y también, hermano, y también afectó a su esposo. Es que la Biblia dice, hermano, el que siembra desgracia, desgracia va a cosechar en la vida, hermano. Por esa causa el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, ni condenéis para que no seáis condenados. Hay que perdonar, ¿para qué? Para que seamos
perdonados. Eso dice el Señor, hermano y hermana, porque es la ley de la siembra en la vida. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Escritura. No nos portemos duros con nuestros hijos. Los hijos, no hay que portarse duro con los padres. Ya ve que los jóvenes ahora, hermano, tienen diferente pensamiento a la de nosotros. La juventud cree estar en lo correcto, hermano. Cuando uno aconseja a los hijos, ¿sabe qué dicen los hijos? Mi papá dice, todo lo que él vivió es en el tiempo de Tatalapo, ¿verdad? Hoy ya estamos en el siglo XXI. Debería de actualizarse papá, debería de actualizarse mamá, hermano, hermana. Entendamos que estamos sembrando para el mañana. Todo lo que estamos sembrando con papá, lo vamos a cosechar con nuestros hijos. Porque es la ley de la siembra, hermano. La ley de la siembra. El que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Pero viene la segunda parte. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cómo será esto, hermano? La Biblia dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso significa que hay siembras buenas en la vida. Y le voy a mostrar una de ellas. Leamos Evangelio según Lucas. Miremos lo que dice aquí la palabra. Evangelio según Lucas. En el capítulo que vamos a leer es el capítulo 6. Ya le mencioné anteriormente esta palabra. Pero una palabra vamos a entresacar acá, hermanos. 6 del Evangelio según Lucas. Versículo 37 dice así. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que os medís, os volverán a medir. Oiga la ley de la siembra, hermano. Cuando la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados, un hermano me decía, hermano, entonces ya no podemos demandar a algún hermano que miramos que está haciendo lo malo y dejarlo así, hermano, que Dios lo juzgue. En ninguna manera, hermano. No estoy diciendo que hay que ser alcahuetes con el pecado, en ninguna manera. No estoy, ni la palabra dice así, hermano. Juzgar es criticar a alguien por un error que hizo, hermano, que cometió en la vida. Señalarlo, condenarlo. Y otra cosa es que usted mire a alguien haciendo lo malo y usted da, hermano, da esa queja como lo hacía a aquel hombre, José, hermano, que él demandaba la mala fama de sus hermanos a sus padres. Es cosa totalmente diferente, hermano, pero juzgar es criticar, murmurar de alguien que ejecutó un error en la vida, hermano. Los únicos que tienen derecho de juzgar a alguien, hermano, son los ancianos de una asamblea. Si el hermano merece un castigo, será castigado. Si el hermano que puede quedar absuelto del error que cometió, pues es responsabilidad de los ancianos, hermano. Pero la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, ni condenéis para que no seáis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y es lo que nos cuesta sembrar, hermano, el perdón. La otra parte dice, dad y se os dará. Muchas veces para sembrar lo bueno, nos cuesta, hermano.
Y por ejemplo dice en Eclesiastés en el capítulo 11, versículo 4, la Biblia dice: por la mañana siembra tu semilla, y llega la tarde, no dejes reposar tu mano. Por la mañana siembra tu semilla, y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque ambas cosas son buenas delante de Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por esa causa la Escritura dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, hermano y hermana. El bien sí hay que sembrar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sembremos el bien en la vida. Qué bueno es cuando el creyente siembra amor, el creyente siembra paz, el creyente siembra confianza en la vida, el creyente siembra lealtad en la vida. Son cosas que se cosecha. La Biblia dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En una asamblea, un hermano falleció el hermano en una asamblea, y el hermano no tiene hijos ni familia, solo el hermano. Ese día estar solo. Tenía a la familia, a su familia, que es la familia de la fe. Uno de los ancianos dijo: hermanos, ¿por qué no recaudamos un dinero para comprar caja para el hermano? Su cajita, el féretro. Juntemos un dinero para el féretro, para el chocolate y el pan, para el almuerzo del día de mañana, y luego vamos a ir a sepultar el resto de nuestro hermano, es miembro de la familia de Dios. Amén, decían los hermanos. Y viete día 5, día 10, día 50, día 20, día 100. Buena caja le compraron al hermano. Hicieron reunión, velorio, siguiente día hicieron en la mañana reunión, en la tarde la reunión, y luego fueron a sepultar al hermano. Eso se llama hacer un bien, hermano. Hacer un bien. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo, dijo el proverbista Salomón. Como a los 8 días murió una hermana de la misma asamblea. Los hermanos decían: hermanos, reunamos otro dinero para comprar una caja para nuestra hermana. Que no, si la hermana tiene esposo, tiene hijos, al hermano le compramos porque no tenía a ninguno. Pero otro hermano dijo: hermano, pero vamos a ofender a la familia aquí, todos hijos o todos centenados. Así, está bien pues, hermanos, hay que reunir para otra caja. Muy bien, otra vez los hermanos a colaborar. Compró otra caja, hermano. A los 20 días muere otro hermano. Hermanos, otra, como dijeron, todos hijos o todos centenados. Hay que comprar otra caja. Otra vez, hermano, ya no, hermano. Los hermanos ya sienten que se les compra caja aquí, se les da gusto morirse cada rato. Decían: nos cansamos de hacer el bien, hermano. Nos cansamos de hacer el bien. El mal es lo que más hacemos en la vida, y eso lo cosechamos, hermano. Y el bien, que debe ser de bendición para nuestra vida, nos cuesta. Y muchas veces el creyente dice: si yo pudiera, lo hiciera. Si tuviera oportunidad, con mucho gusto lo hiciera. Y la Biblia dice que el que observa al viento, la palabra dice, no sembrará, hermano. El que observa al viento no sembrará el bien. ¿Cuál es el viento? Es la pobreza, las deudas, las enfermedades. Si yo estuviera enfermo, hermano, yo haría un bien al vecino. Si no estuviera enfermo, si yo tuviera un dinero, hermano, yo ayudaría a aquel pobre, a aquel necesitado. Si yo no estaría endeudado, yo colaboraría en la obra del Señor. Y el creyente, hermano, observa al viento. Y el que al viento observa, no sembrará. Proverbios 11:6. Ahí está esa palabra, hermano. La Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Dad y se os dará. ¿Se cumple esa palabra, hermano? Leamos lo que dice la Escritura. Oiga lo que dice aquí la palabra. Leamos lo que dice aquí la Escritura.
el libro, leamos lo que dice el libro de Job. Leamos lo que dice aquí la palabra. Libro de Job en el capítulo 1. Libro de Job en el capítulo 1 y versículo es versículo 10. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y oiga esta parte. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hemos escuchado la historia de Job, ¿verdad, hermanos? El hombre era el más rico de todos los orientales. Tenía oro, plata, piedras preciosas, bueyes, ovejas, asnos, siervos, siembra. Yo no sé, hermanos, si tendrá usted en el patio de su casa alguna piedra, hermano. Pero la Biblia dice que a Job hasta las piedras le producían ríos de bendición, hermano. Hasta las piedras. Y Satanás se da cuenta de eso, hermano. Y le dice a Dios, si Job no te sirve de balde, Job no te honra de balde, él te sirve porque al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han crecido, sus bienes han multiplicado sobre la faz de esta tierra. Por esa causa el hombre te alaba, te bendice, porque al trabajo de sus manos le has dado bendición. Todo lo que Job tocaba era bendecido, hermano. Todo lo que Job tocaba era de bendición para su vida. ¿Pero por qué, hermano? Capítulo 29. Job, capítulo 29. Oiga lo que dice aquí la palabra. Job, en el capítulo 29, versículo que vamos a leer. Oiga lo que dice aquí la palabra. Versículo 12, dice así. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador, y la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. 15. Yo era ojo del ciego, era pies del cojo, a los menesterosos era padre. Oiga la actitud de este hombre, la siembra de este hombre, hermano. ¿Por qué Dios le otorgó bendición en las manos de Job? ¿Por qué sus bienes se aumentaban cada día? ¿Por qué hasta las piedras le producían ríos de aceite, ríos de bendición? Le producían leche, las piedras, bendición, hermano. No que literalmente salía una catarata de leche en medio de piedras, no, hermano, sino que las piedras le producían bendición a Job, hermano. Porque la Biblia dice, porque yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador, al corazón de la viuda yo daba alegría. Yo era ojos del ciego, era pies de un cojo, era padre de los menesterosos. Por eso la bendición del que perdía venía sobre mí. ¿Se da cuenta, hermano? Dad y se os dará. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El problema es que no lo comprendemos, hermano. Yo he conocido a hermanos que Dios los ha bendecido, y uno de ellos, hermano, en su tiempo tuvo un gran beneficio. El hombre, Dios lo bendijo, hermano, la bendición venía por donde quiera, la bendición de Dios. Pero su siembra consistía en eso, hermano. Los días miércoles a las 5 de la mañana llegaba con su carro y llevaba en utensilios café caliente y pan para la gente en el hospital allá en Coatepeque. Fíjese, hermano, a las 5 de la mañana en el hospital de Coatepeque, él miraba a la gente, hermano. Algunos llevaban enfermos, otros esperando información de sus enfermos, otros esperando su cita, pero a cada uno un su vasito de café y un su panito, un su vasito de café y un su panito.
Si habían 200 personas, habían para las 200. Si habían 300 personas, habían para las 300. La Biblia dice, porque yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador, yo estaba para él. ¿Cuántas veces, hermano, hemos sido ojos para un ciego? ¿Cuántas veces hemos sido, hermano y hermana, pies de un cojo? ¿Cuánto hemos sido padre para un menesteroso? ¿Cuántas veces hemos llevado alegría al corazón de una viuda? ¿Cuántas veces hemos socorrido la necesidad de un enfermo? Muy poco lo hacemos, hermano, creyendo que eso es perdido en ninguna manera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermano. No nos cansemos de hacer ese bien, dice el Espíritu Santo. Pero para terminar, le voy a leer esta última parte de las Escrituras en el mensaje. Proverbios en el capítulo 11. Proverbios en el capítulo 11. Por ejemplo, en la 2 Corintios 9:6 dice, el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pero el que siembra mezquinamente, pues mezquinamente también cosechará. La 60 dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el que siembra escasamente, escasamente también segará. Oiga lo que dice Proverbios 11:24, dice así la Escritura. Hay quienes que reparten y les es añadido más. Y hay quienes que retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. Y el 25 es lo que me llama la atención. El alma generosa será prosperada. Y oiga esta parte, el que saciare, ¿qué va a suceder con el que sacia, hermano? La Biblia dice, el que saciare, él también será saciado. ¿Se acuerda de la viuda de Sarepta, hermano? Habían tantas viudas en Sarepta, pero Dios elige a esta viuda donde va el profeta. Dios le dice al profeta, ve a Sarepta porque ahí hay una viuda a quien yo le di orden a que ella te sustente. Había hambre, hermano. Había hambre en la tierra. Llega Elías y le dice a la viuda, quiero que me regales una vasija de agua. Muy bien, dice la viuda, y le da una vasija de agua al profeta. Pero también tengo hambre, dice el profeta, yo te ruego que me cozas una torta de harina debajo de las cenizas o de las ascuas. Pero la viuda dice, Señor mío, no tengo nada en casa. Lo que tengo es un poco de aceite en una vasija y también un puñado de harina en una tinaja, solamente para mi hijo y para mí. Y de ahí quedamos bajo el amparo de Dios. Morirnos de hambre es la segunda respuesta que tenemos. Si Dios no nos ampara, pues nos espera la muerte porque no tenemos más que comer, dijo la viuda. Y el profeta le dice, Dios dice, el que saciare, él también será saciado. Dios dice, si me das de comer, el Señor dice que el aceite en tu vasija no va a disminuir, ni también la harina en tu tinaja tampoco va a escasear. Eso dice el Señor. Y la mujer no mira al viento, porque le repito, el que mira al viento no sembrará, hermano. La mujer, si hubiera visto al viento, no hubiera sembrado. Pues eso dice Dios, pero la realidad de las cosas, yo no tengo nada. Dios puede decir eso en su palabra, pero la realidad es que no tengo nada. Pero la mujer le cree al profeta y prepara la torta cocida sobre las ascuas y le da al profeta, y el profeta come, el profeta se sacia, hermano. ¿Y qué sucede? La Biblia dice que cuando la mujer preparaba su comida,
su alimentación para ella, para su hijo, cada vez que tomaba la harina no escaseaba en la tinaja. Cada vez que ella tomaba la vasija donde había aceite, el aceite no disminuía en su vasija. La palabra de Dios se cumple, hermano. Hay quienes que reparten y les es añadido más. Y hay quienes que retienen más de lo justo y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado, dice la Escritura. Él también será saciado. El que sacia, él también será saciado. Porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, mientras estamos sobre la faz de esta tierra, hagamos diferencia. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y eso no nos conviene cosechar en la vida, hermano. Así que no sembremos para nuestra carne, sembremos para el Espíritu, porque sembrar para el Espíritu es sembrar el bien. Y el consejo de Dios es, no nos cansemos, puede hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermanos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, y que el Señor bendiga estas palabras en nuestros corazones.